Les está grabando, Inge. Ya. Ya, listo. Entonces, como ya hablamos desde el primer día de clases, esta materia se llama publicidad, comunicación de medios y relaciones públicas. Sí, entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con la publicidad. Ahora vamos a ver la segunda parte que también tiene que ver con esta materia, que es o que son las relaciones públicas. ¿Quién me dice, quién me da una definición propia de qué son las relaciones públicas? Poder tratar adecuadamente y educadamente al consumidor, sin faltar el respeto. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, ¿Su propia definición de qué son las relaciones públicas? No importa que se equivoquen. Recuerden, esa es una definición propia. Buenas tardes, profe. O sea, yo creo que una relación pública es como que los vínculos que formamos con los clientes o con otras empresas para tener ¿Para? o sea, para tener como ¿cómo se dice? Un mejor resultado en el ¿Ya? mercado. Sí. Más que los vínculos, que a la final ese es el objetivo que queremos tener, las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación. ¿Sí? Estas acciones de comunicación tienen que ser, en primer lugar, estratégicas, tienen que tener un fin. Si es que yo voy a comunicar algo, tienen que ser para cumplir ciertos objetivos o ciertos fines. También estas acciones de comunicación tienen que ser coordinadas. Alguien tiene que saber quién lo va a hacer, con qué tiempo lo van a hacer, con qué motivo, etcétera. Y sobre todo estas acciones de comunicación tienen que ser sostenidas a lo largo del tiempo. Entonces no se trata de que yo ya logré este objetivo, se acabó, sino que tengo que hacerlo constantemente, ¿sí? Para no perder este objetivo que ya lo dijo Deina, que es el fortalecer vínculos tanto con otras empresas como con otros públicos con los cuales se maneja la empresa. Ya vamos a ver cuáles son los públicos que tiene una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro fortalecer estos vínculos con estos públicos? En primer lugar, tengo que escucharlos. Tengo que saber qué es lo que quieren, saber escuchar qué está bien de mi empresa, qué está mal, qué se puede cambiar, qué se puede agregar, etcétera. A otros públicos, también aparte de escucharlos, tenemos que informarlos, sobre todo al público en general, que son los consumidores. Tenemos que informarles que tal vez cambiamos el color del producto, cambiamos el eslogan o cambiamos el logo o estamos en un nuevo lugar, etcétera. Y también otro factor importante para lograr este fortalecimiento de los vínculos es persuadiéndolos. ¿Quién se acuerda que era persuadir? ¿Quién me dice? Con- Convencer a alguien de hacer algo. ¿Ya? Sí, persuadir es convencer. Entonces, a estos públicos, ¿qué les vamos a convencer? Vamos a convencer de poder lograr fidelidad, de poder lograr su apoyo cuando lo necesitemos y sobre todo lograr consensos, lograr conexiones entre la empresa y el público. ¿Sí? Entonces, estas relaciones públicas son estos conjuntos de acciones de comunicación que me van a permitir lograr estos vínculos con los públicos para posteriormente lograr consensos, lograr apoyo, lograr fidelidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son importantes las relaciones públicas? Porque si yo no tengo vínculos con ciertos públicos, con ciertas empresas, no va a ser tan conocida mi empresa, me voy a estancar en el mercado y no voy a poder continuar
sobre todo con mis ventas, con mis ganancias. Entonces, por eso la importancia de tener unas buenas relaciones públicas que me permitan ser conocidos por otras empresas, por otros públicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice diferencias públicas? Inge se le escucha ¿Quién me dice? entrecortado. Pública y publicidad. Inge no se le escuchó en otro cortado. ¿Ahí me escuchan mejor Ahorita sí. o no? Ya. Sí, Inge, ahí sí. Entonces, la pregunta, listo. La pregunta era que me diga alguno de ustedes cuál creen que sea la diferencias entre las relaciones públicas y la publicidad. Jimmy, amigo, No se No escucha. se le escucha. No sé si es mi internet bien. o su internet, pero no le logra escuchar muy bien. no se me escucha bien. No se le escucha bien, Inge, se le escucha entrecortado. Ok, Ujú. ¿mejor o no? Aún se le entrecorta, Inge. Entonces tal vez es mi internet. Avísenme cuando puedan escucharme bien. Sin estar entrecortado. ¿Ahí mejor o no? Sí, Inge, ahí sí mejor. Ok, entonces, Jimmy, ¿cuál crees que sean las diferencias entre relaciones públicas y publicidad? Eh, yo creo que las relaciones públicas, como dijo, es para establecer un vínculo, para unir más a tanto a empresas como a personas, y en cambio la publicidad es para informar, educar o crear conocimiento, algo así. Yo creo que esa es la diferencia. ¿Ya? Juan, ¿tú cuál crees que sean las diferencias o la diferencia entre relaciones públicas y publicidad? Igual dije que las relaciones públicas es más la relación entre la empresa y el cliente y la imagen que tienen de él. En cambio, ¿Ya? lo otro es para informar y causar intriga al consumidor. ¿Ya? Ok. A ver, sí hay ciertas diferencias entre las relaciones públicas y la publicidad. La primera de estas diferencias es que las acciones que realizamos de relaciones públicas van a ser o las vamos a realizar sobre el ámbito de toda la empresa. ¿Sí? Va a ser en nombre de toda la institución. Cualquier cosa, cualquier acción que yo haga va a ser en nombre de toda mi empresa. En cambio, las acciones de la publicidad son acerca de un producto o una marca en específico de la empresa. ¿Sí? Entonces, primera diferencia, las acciones de relaciones públicas van a ser en nombre de toda la empresa, de toda la institución como tal. Y en cambio, las acciones de publicidad van a ser acciones más concretas sobre una marca en especial o un producto o un servicio en concreto. ¿Sí? Segunda diferencia. Las relaciones públicas, su objetivo ¿cuál es? Es lograr tener una percepción buena de los públicos y que tengan una imagen buena de la empresa, estos públicos. ¿Sí? En cambio,
el objetivo de la publicidad es lograr esta intención de compra o de preferencia de un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, la segunda diferencia está en que a la publicidad no le importa si el cliente le ve de buena manera a la empresa o le ve de mala manera, sino que lo que le importa a la publicidad es lograr vender el producto, lograr ser el preferido por el usuario, por el consumidor. En cambio, a las relaciones públicas sí les interesa saber cuál es la opinión que tienen los públicos de la empresa, ¿sí? Entonces, todas las acciones que hagan van a ser para intentar tener una buena percepción de la empresa. Y entonces, pongamos un ejemplo muy simple. Si yo soy, por ejemplo, la empresa Nescafé, bueno, Nestlé. Si yo quiero vender Nescafé, a mí no me va a importar que digan, no, es que el café es malo, que el café no se los debe dar en dosis grandes, lo que sea. Sino que a mí me importa, en cuanto a publicidad, me importa vender el Nescafé. Entonces yo hago publicidades para poder vender el Nescafé. En cambio, si es que yo hago acciones de relaciones públicas, aquí sí me va a importar que piensen que el Nescafé es el mejor café del Ecuador, que sus granos son exclusivos y todo lo que lleve a tener una buena imagen, en este caso, de la empresa Nestlé como tal. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Preguntarán nomás. Entonces, tenemos la primera diferencia en cuanto a las acciones. Acuérdense, las acciones de relaciones públicas van a ser en nombre de toda la empresa y en cambio las acciones de publicidad van a ser específicas de un producto, de una marca o de un servicio. La segunda diferencia está en que a las relaciones públicas sí les importa la percepción de los públicos, sí les importa saber si es que piensan de manera positiva o negativa de la empresa, y en cambio la publicidad no le importa eso, sino lo que le importa es lograr la preferencia del producto, lograr que se venda el producto, ¿sí? Tercera diferencia, la publicidad va a estar destinada a públicos más amplios, ¿sí? Va a estar destinada tal vez a públicos mucho más masivos. En cambio, las relaciones públicas tienen públicos más concretos, ¿sí? Más selectos. Entonces, las relaciones públicas son un poquito más exclusivas, o las acciones que yo haga de relaciones públicas son más exclusivas, y en cambio, la publicidad sí está dirigida a públicos más amplios. Y la cuarta diferencia entre publicidad y relaciones públicas es que la publicidad va a recurrir a espacios concretos, a espacios ya definidos, a espacios ya tarifados, como son, ya tenemos tarifas de cuánto cuesta una cuña, cuánto cuesta un spot publicitario, cuánto cuesta publicitar en prensa escrita, cuánto cuesta pautar en redes sociales, etcétera, ¿sí? En cambio, en las relaciones públicas no sabemos cuánto cuesta difundir un mensaje, ¿sí? Porque si yo quiero, por ejemplo, soy la empresa, acuérdense que los cantantes también son una empresa, ¿sí? Son un producto que se vende. Entonces, si yo soy la agencia que manejo a un cantante y quiero dar a conocer que sacó una nueva canción, mi objetivo ¿cuál es? Lograr estar en la mayoría de radios, ¿sí? En la mayoría de medios de comunicación, haciendo que el cantante dé a conocer su nueva canción. Entonces, mi objetivo es este y aquí no me va a importar o no sé cuánto me va a costar esto, ¿sí? Entonces, tal vez tengo que negociar con las radios, con la televisión, etcétera, etcétera. En cambio, en la publicidad yo ya sé que si quiero pautar en televisión, me cuesta tanto. Que si quiero pautar en redes sociales o publicitar en redes sociales, me cuesta tanto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Preguntas. Preguntarán nomás. Verán que esto también va en la prueba del segundo parcial y obviamente también en el examen. ¿No?
Ok, continuemos. Está por ahí Brian. Sí, presente. Brian, ¿cómo vas? A ver, ¿crees tú que exista un solo modelo de relaciones públicas, es decir, solo un formato de relaciones públicas, o existirán varios? Yo creo que varios porque debe ser para enseñar un producto o para enseñar la empresa. Ya, acuérdate que las relaciones públicas no se trata de enseñar un producto, sino de las acciones son a nivel institucional, lo hacemos en nombre de toda la empresa, porque queremos que la empresa obviamente tenga una percepción buena de los públicos, ¿sí? Entonces, diciéndote esto, ¿continúas con que hay varios modelos o habrá solo uno? Entonces creo que solo hay uno. Solo uno, ¿ok? ¿Alguien que piense diferente a Brian? ¿Crea que hay varios modelos de relaciones públicas? Todos Creo piensan igual. que hay varios modelos dependiendo de lo que necesite la empresa. Ya, dame un ejemplo más concreto, Jonathan, por favor. Por ejemplo, una empresa funeraria no va a estar tratando de buscar llamar la atención, mientras en cambio una empresa de helados y así sí necesita mucho más unas relaciones públicas constantes para que las personas siempre les elijan. Ya, pero yo también puedo hacer que les cojan siempre a mi funeraria. O sea, sí, pero no es lo mismo. No necesita, no sé, hacer publicidad en zonas grandes para niños o así, sino unas Ya, relaciones públicas con los hospitales, más, no sé cómo decirlo, más direccionadas ya. a públicos más específicos. Acuérdate que las relaciones públicas, el objetivo es tener una buena percepción de los públicos, ¿sí? Es decir, tener una buena imagen de los públicos. Entonces, tanto una funeraria como una empresa de helados tienen que tener una buena imagen de sus públicos. Aquí sí, obviamente los públicos van a ser diferentes, pero la idea es la misma, el objetivo es el mismo, tener una buena imagen de sus públicos, es decir, tener una buena imagen de las personas para que digan, no, esta funeraria me atendió excelente, me dio todas las facilidades, etcétera. Tener buena imagen de los medios de comunicación, ¿sí? Que digan, esta funeraria acepta a tanta o atiende a tantas personas o atendió a tantas personas durante el año, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acuérdense, la idea de el objetivo de las relaciones públicas no es darse a conocer, sino es que los públicos o las personas que de cierta manera tienen una relación con la empresa tengan una buena imagen de esta empresa. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, en realidad sí hay varios modelos de relaciones públicas cuyos objetivos van a ser diferentes. Estos modelos manejan objetivos diferentes o más que objetivos, actividades diferentes para lograr tener una buena percepción de los públicos. ¿Sí? Entonces, el primer modelo de relaciones públicas es un modelo que se llama agentes de prensa o en inglés se lo llama publicity. ¿Sí? ¿De qué se trata este modelo de relaciones públicas llamado agentes de prensa o publicity? Se trata de que la función aquí es propagar o enviar la información de la empresa hacia los públicos y principalmente hacia los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, aquí sí, de cierta manera, el objetivo es mandar todos los medios de comunicación para que siempre estén hablando de mí. ¿Sí? Entonces, aquí no les importa lo ético, mandan cualquier cosa, sea buena, sea mala, pero la idea es que los medios de comunicación hablen de esta empresa. ¿Sí? Pero aquí hay una cosa muy importante y es que
la relación con los periodistas va a ser en base a engaños, en base a chantajes. ¿Con qué fin? Con el fin de que todo lo que hablen de la empresa sea positivo, ¿sí? Entonces, como les digo, aquí se manipula mucho, se desinforma mucho, con tal de que se hable de la empresa, que se tenga una buena percepción de la empresa. Por lo tanto, la relación con los periodistas va a ser con engaños, con chantajes, para que publiquen todo lo positivo de la empresa, ¿sí? El segundo modelo o el siguiente modelo de relaciones públicas es un modelo llamado de información pública, ¿sí? Aquí, en cambio, en el agentes de prensa o publicity teníamos el objetivo de convencer sobre todo a los medios de comunicación de que la empresa está haciendo las cosas bien. En cambio, en el siguiente modelo, en el de información pública, el objetivo va a ser difundir la información, pero ya no para persuadir, ya no para convencer, sino solo para informar lo que está haciendo la empresa, ¿sí? Entonces, yo envío información para, valga la redundancia, informar lo que estoy haciendo, más no convencer o persuadir a los públicos, ¿sí? ¿Cuál es la principal desventaja de este modelo? Que no se va a hacer un seguimiento. No se hace un seguimiento de las acciones que yo estoy llevando a cabo, pero sí se va a manejar de manera más ética, ya no con engaños, ya no con chantajes, sino, como ya lo vean ahí, como el objetivo solo es informar, entonces yo solo envío la información, pero no hago un seguimiento de lo están publicando en los medios de comunicación, tendré una buena acogida, etcétera, ¿sí? El tercer modelo de relaciones públicas se llama el modelo de doble flujo asimétrico. ¿De qué se trata este modelo de doble flujo asimétrico? Aquí comenzamos a estudiar a los públicos, ¿sí? Los estudiamos para saber cómo convencerlos de la mejor manera, cómo lograr que tengan una percepción buena de la empresa. Entonces, ¿cómo logro este estudio de los públicos? Voy a comenzar a ver pautas de comportamiento, voy a comenzar a ver los valores, las actitudes que tienen cada uno de mis públicos, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta que tal vez a los consumidores de mi empresa les gusta más las imágenes en los spots publicitarios, es decir, les gusta más ver spots publicitarios, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer publicidades con spots publicitarios para que digan, esta empresa está preocupando por mí, por lo tanto tiene una buena imagen, yo pienso que tiene una buena imagen, ¿sí? Entonces, aquí sí, como les digo, en la de doble flujo asimétrico, la principal característica es el estudio del comportamiento, de las pautas de comportamiento de los públicos para tratar de convencerlos o de persuadirlos de la mejor manera. Y el último modelo de relaciones públicas es el modelo de doble flujo simétrico, ¿sí? Aquí tenemos asimétrico, el siguiente es de simétrico, doble flujo simétrico, ¿sí? ¿De qué se trata este? Es el más, en primer lugar, es el más utilizado por las empresas y su función es ser mediadores, estar en el medio entre la organización y los públicos. Entonces, las relaciones públicas tienen el objetivo de ser un puente, se podría decir así, entre la empresa y los públicos. ¿Para lograr qué? Para lograr que se comprenda, ¿sí? Para lograr que, acuérdense que el objetivo es tener una buena percepción. Entonces, si a mí me dicen, chuta, pero para lograr esta percepción tienes que cambiar esto. Entonces, yo escucho al público y trato de comprenderlo para lograr esta buena percepción. Entonces, aquí, en este doble flujo simétrico, yo voy a comenzar a planificar y voy a ejecutar estrategias
para, como les digo, lograr responder a los requerimientos de mis públicos, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo respondan mis públicos, mis estrategias tendrán éxito o tendrán fracaso, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta, ¿quiénes son considerados públicos dentro de una empresa? ¿O a quién considera como públicos una empresa? ¿Quién me dice? Cristina, ¿está por ahí? ¿No? Paul, ¿está por ahí? Sí, Inge. A ver, Paul, si tuvieras una empresa, ¿quiénes serían tus públicos? Aquellos que voy a presentar mi producto como tipo consumidores, los Ya, clientes. acuérdate que no se trata, dentro de las relaciones públicas, no se trata de presentar un producto, O sino sea, tener una percepción buena de la empresa. Entonces, ¿quiénes serían tus públicos? ¿Quién crees que debe tener una buena percepción de tu empresa? los clientes, ¿Ya? ¿Solo los clientes? ¿O quién más? Todas las personas que conocen la empresa, ¿Ya? ¿Y quiénes son todas las personas que conocen la empresa? los ciudadanos normales que lo ven en el televisor, en el internet y así. Ya, o sea, los que no son consumidores, dices tú. Toda la población, consumidores y no consumidores. ¿Ya? ¿Quién más? También ¿Qué? tiene que verlo así la empresa, los trabajadores ¿Cómo de la la empresa? empresa. ¿Ya? Tú dices los colaboradores, no les llames trabajadores porque eso ya es hace mucho tiempo que dejó de usarse. Pero los colaboradores, Odán, a eso te refieres, ¿no es cierto? Sí, Listo. ¿Alguien más? ¿Qué otro público creen que deba tener una empresa? O que considere una empresa como público. ¿No? ¿Nadie más? Ok. Toda empresa tiene públicos externos y públicos internos. ¿Sí? ¿Quiénes son los públicos externos? Como su palabra lo dice, son aquellos que no forman parte de la empresa, que están fuera de la empresa, pero que tenemos que tener una buena relación con ellos para que tengan una buena percepción de nuestra empresa. Entonces, ¿cuál es el público, el principal público externo o uno de los principales públicos externos? Son los clientes. Ya lo dijo Paul. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los clientes para fortalecer las relaciones? En primer lugar, informarles, ¿sí? Informarles que todo lo que sea referente a las características tanto de la empresa como del producto o los productos que van a consumir, ¿sí? Si yo les informo constantemente a los clientes o consumidores, ellos van a tener una buena percepción de mi empresa, porque dicen, no, nos está informando bien, está preocupada por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, la principal función con estos públicos externos, que son los clientes, es informarles todo acerca de nuestra empresa, acerca de nuestros productos, acerca de nuestros servicios. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de clientes pueden estar fuera de la empresa? ¿Quién me dice? Aparte de los clientes. Los distribuidores, Los distribuidores, ¿ya? Más que los distribuidores, son los proveedores. ¿Quiénes eran los proveedores? ¿Quién me dice?
Los que entregaban la materia prima con la que realizábamos nuestras labores. Exactamente, los que nos entregan la materia prima para poder transformarlos en productos, ¿sí? Entonces, los proveedores también son considerados como públicos externos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos para lograr fortalecer los vínculos? Tenemos que, en primer lugar, coordinar de mejor manera o de buena manera las necesidades que tengamos de materia prima, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proveedor, por ejemplo, yo soy una panadería grande, como la panadería La Unión, ¿sí? Entonces, tengo como proveedores tal vez a los que me dan la masa para los panes, ¿sí? O la harina para los panes. Entonces, yo tengo que decirles exactamente cuánto necesito este mes, cuánto necesito el siguiente mes, o cuánto necesito al año, etcétera, para no pasar apuros, ¿sí? Y también con estos proveedores tengo que tener una buena comunicación porque tenemos que tener en cuenta que así como nos ayudan a nosotros, también le ayudan a la competencia. Entonces, si es que hablamos o no tenemos una buena comunicación con ellos, simplemente dicen, no, ¿sabe qué? No nos llevamos bien, me voy. Y va a preferir a la competencia y yo me quedo sin proveedor. Tengo que buscar otro y eso es una pérdida de tiempo. Entonces es un problema que no debemos hacerlo y lo lograremos solo si tenemos una buena comunicación. ¿Sí? Entonces tenemos hasta ahorita dos públicos externos. Los clientes, los proveedores. ¿Qué otro público externo creen que exista? Que esté fuera de la empresa y que tengamos que tener una buena relación. ¿Quién me dice? Adriana. ¿Quién crees que No sea sé. otro público? Cristina, ya está por ahí. Sí, Inge. ¿Quién más crees que sea importante dentro de una empresa para llevar una buena relación, pero que esté fuera de la empresa, que no formen parte de la empresa? Creo que también se debería tener relaciones con la competencia. ¿Por qué? Porque, o sea, ahí podemos, no de manera de decir que se mantengan relaciones así como de, ¿cómo le digo? De depender una de la otra, sino como de una competencia, analizar a la competencia más que todo. Que no, ¿cómo le explico? Acuérdense, el objetivo de las relaciones públicas es los públicos tengan una buena percepción de mi empresa. Entonces, basado en esto, qué otro tipo de públicos, qué otro público será importante tener una buena relación? Pero acuérdense, públicos externos que no formen parte de la empresa. Tal vez medios de comunicación como la prensa. Ya, los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación es uno, pero ese lo vamos a dejar al último. Antes de los medios de comunicación, otro público externo importante, con los cuales tenemos que tener una buena relación, son los bancos y todo tipo de entidades financieras, es decir, cooperativas, de ahorro, de crédito, etc. ¿Por qué tendríamos que tener una buena relación con ellos? ¿Quién me dice? Para que en el caso de necesitar financiamiento, sí acepten de forma rápida, sin titular. Exactamente. Si es que yo tengo, por ejemplo, una crisis, tal vez, no sé, se me quemó la fábrica donde hacía mis productos. Y ahora necesito retomar todo lo que se me quemó.
Entonces tengo que hacer un crédito, ¿sí? Entonces, al yo tener una buena relación con las entidades financieras, con los bancos, etcétera, los bancos van a decir, sabe que esta persona tiene una buena imagen, tengo una buena percepción de ellos, entonces el crédito lo otorgo fácilmente, ¿sí? Entonces, la relación con los bancos, con las entidades financieras, tiene que ser buena, tengo que tener una buena comunicación para, en el caso de poder tener o conseguir financiamiento, se me lo dé de manera mucho más rápida, ¿sí? ¿Qué otro tipo de público podría estar dentro de los públicos externos? Ya tenemos a los clientes, a los proveedores, a los bancos y entidades financieras. ¿Quién más? ¿De quién más necesitaría yo tener una buena relación? Puede ser el gobierno. Parte de los medios de comunicación. El gobierno, ¿por qué? No sé, para tener buenas relaciones con el gobierno, no sé, ya para que le den beneficios. Ya, pero si te dan beneficios ya es corrupción eso, pues. Por eso hay los concursos públicos, tienes que presentar la mejor oferta, etc. ¿Sí? Entonces, si es que tienes una buena relación con el gobierno es porque hay algo trucho ahí, ¿sí? Entonces, no es que, obviamente hay que tener una buena relación con el gobierno, con las entidades, ¿sí? No estar en contra de lo que haga, pero tampoco decir, yo soy el favorito del gobierno, voy a tener beneficios, como dices, Brian, porque eso ya es caer en corrupción, ¿sí? Entonces, muy atentos a eso. Otro público importante dentro de los públicos externos son las universidades y los institutos superiores. ¿Por qué es importante? Porque hay que tener una buena relación con ellos. ¿Quién me dice? Para que los estudiantes quieran ir a trabajar en No te escuché bien, Jonathan. para que los estudiantes Te entendí hasta para los estudiantes. No sé si es tu micrófono o no sé. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que sean importantes las universidades e institutos superiores? ¿No? Ok. Porque Importantes. Dígame nomás. porque pueden haber alianzas estratégicas que pueden ayudar a fortalecer campañas. Por ejemplo, eh, hay una marca de papas que hace papas y snacks, algo así, que una vez hizo una campaña con el Fernández Madrid, donde ellos fueron y hicieron allá. Entonces yo creo que es de eso, como que si existe una buena comunicación les pueden ayudar en eso. Ya. Ok. A ver. Aquí son importantes las universidades o institutos superiores por dos razones. En primer lugar, porque nos pueden dar mano de obra como son los estudiantes para poder hacer pasantías, para poder hacer prácticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una buena relación con una universidad, esta universidad me va a enviar a los estudiantes que yo necesite, ¿sí? Sin estar buscando, sin hacer trámites, etcétera. Tengo que llegar a un convenio para lograr esto. Pero también me va a permitir a mí lograr educar a mi personal, ¿sí? Al personal, a los colaboradores de mi empresa. Entonces, por ejemplo, muchas empresas, ¿qué hacen? Sobre todo en el Yavirac, le estoy hablando de ejemplos del Yavirac. Para firmar un convenio, ¿qué dicen? Ya, yo les ayudo con ciertos estudiantes, pero también necesito que me den ciertos cupos para que mis colaboradores puedan aprender el inglés, ¿sí? Entonces estoy logrando un ganar-ganar. De parte del instituto, estoy enviando a ciertos estudiantes para que aprendan dentro de la empresa y la empresa, en cambio, está mandando a sus colaboradores para que aprendan dentro del instituto, ¿sí? Entonces, si es que yo no tengo una buena comunicación
con estas universidades, con estos institutos, no voy a poder lograr esto. Primero, el poder tener una mano de obra que son los estudiantes, mucho más fácil, y algo que le sirve más a la empresa, que es el poder educar a su personal. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de tener una buena relación con este tipo de públicos. ¿Sí? Y el último, público externo, ya lo dijo Paul, que para mí es quizás el más importante, que son los medios de comunicación. ¿Para qué me sirven estos de medios de comunicación? Para informar lo que hago de mi empresa, las actividades que he hecho como empresa. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo una buena relación con los medios de comunicación, ¿qué van a hacer los medios de comunicación? No van a informar lo que yo quiero que informen, o simplemente no me van a hacer caso. Yo voy a decir, no, esta empresa me llevo mejor con la competencia, voy a informar lo que hace la competencia y no lo que hace esta empresa. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 públicos externos, acuérdense. Clientes, proveedores, los bancos y entidades de crédito, las universidades e institutos superiores y los medios de comunicación. Ahora vamos por el otro lado, los públicos internos. ¿Quiénes serán los públicos internos? A esto sí, los que están dentro de la empresa. ¿Quién me dice? ¿Con quiénes debería tener una buena relación la empresa como tal, pero que forman parte de la misma empresa? Los ¿Quién me empleados. dice? ¿Ya? Acuérdate, Paul, no se los llama ni empleados ni trabajadores, se Colaboradores. los llama colaboradores, ¿sí? Los Entonces, colaboradores. tenemos, aparte de los colaboradores, tenemos antes de ellos los distribuidores, ¿sí? ¿Quiénes eran los distribuidores? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice quiénes eran los distribuidores? Los que nos dan la materia prima. Los que No, se esos eran los distribuyen proveedores. producto en los mercados y para las personas. Ya, exactamente, son todas estas entidades, organizaciones que me ayudan a acercar mi producto hacia el consumidor final o hacia el cliente final. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener una buena relación con los distribuidores, porque si es que no la tengo, simplemente van a decir, no, ya no te voy a ayudar a acercar tu producto al cliente. Te niego el chance a ti, me voy con la competencia, o simplemente les niego a todos ustedes. Entonces, la relación tiene que ser buena con ellos para poder, obviamente también se los considera como públicos internos, porque la empresa le ayuda a estos distribuidores. Como ya lo vimos anteriormente en la publicidad, cuando no tiene dinero el distribuidor para hacer publicidad, la empresa le ayuda, pero para lograr ciertos beneficios. ¿Sí? Entonces, los distribuidores, a diferencia de los proveedores, los distribuidores sí están considerados como públicos internos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a acercar el producto, pues el cliente final, entonces también forman parte de la empresa. ¿Sí? Y el otro público interno, que ya lo dijeron, son los colaboradores. ¿Cómo debe ser la relación con ellos? Tiene que ser una relación muy cordial. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que informarles todo lo que sucede en la empresa. Sea bueno, sea malo, tenemos que informarles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena comunicación, van a comenzar los chismes, van a comenzar los rumores, y ¿qué va a pasar ahí? Van a desmotivarse. Entonces, aparte de comunicarles todo lo que sucede en la empresa, también tenemos que mantenerles motivados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, si es que no les comunico lo que está pasando en la empresa, van a comenzar las desinformaciones, los chismes, los malos entendidos, y se van a desmotivar. Entonces no queremos esto, porque un personal, unos colaboradores desmotivados no van a trabajar bien, ¿sí? Y al no trabajar bien, no van a lograr los objetivos empresariales. Preguntas hasta acá.
¿No? Ok, chicos, entonces, quedémonos hasta aquí y mañana continuamos con estos temas de relaciones públicas y sobre todo las relaciones específicas con los medios de comunicación. Sí, listo chicos. Me olvidé de decirles, igual esta semana van a estar abiertas ya las tareas de esta semana para que puedan revisarlas. Nada más chicos, cuídense, una buena tarde para todos. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego, Inge. Chao, cuídense.